Martes de lluvia el cielo amaneció plomizo, cargado de nubes espesas que parecían colgar del cableado eléctrico como sábanas húmedas. El olor a lluvia recién caída entraba por la rendija de la ventana de la cocina y se mezclaba con el aroma, más modesto, del té negro que Clara había rehecho con la misma bolsita de ayer. No había café desde hacía 2 semanas. El té, estirado con paciencia, se había vuelto el ritual del amanecer. Sobre la mesa, a medio limpiar, descansaban los restos de un pan viejo que había sobrevivido la noche como por milagro. «Mamá», balbuceó Vivien desde la puerta, arrastrando los pies en calcetines. «¿Hoy me haces mis trencitas dobles?» Clara sonrió, y esa sonrisa era una cinta de luz que cruzaba una habitación que insistía en ser gris. La niña se frotó los ojos con los nudillos y se acurrucó contra la cadera de su madre. Tenía las manos tibias, las mejillas todavía redondas de sueño. Clara le besó la frente y la sentó en la silla. «Claro que sí, mi amor. Pero vas a tener que prometerme algo», dijo sacando del vaso el peine de dientes rotos. «Hoy te comes el pan aunque esté duro. No puedo mandarte a jugar con la panza vacía otra vez». Vivien asintió con la solemnidad de sus 3 años, como si estuviera firmando un contrato importante. Clara humedeció un poco el peine con agua y comenzó a dividir la espesa nube de cabello en 2 secciones. Cada tirón leve trajo a la memoria el olor a jabón barato que usaban juntas en el balde, las risas cuando el agua salpicaba, la música de radio que llegaba desde el departamento de al lado. David, en la fotografía apoyada contra la pared, sonreía, aún con la camisa de trabajo remangada, aún con el casco amarillo colgando de una mano. Parecía un hombre destinado a entrar de nuevo por esa puerta cada tarde. Clara evitó mirarlo demasiado. Había aprendido que las fotos, si se miran mucho, se convierten en agujeros. «¿Hoy viene papá?», preguntó Vivien, como cada mañana desde hacía 3 meses, como quien dobla una esquina esperando encontrar la misma tienda abierta. Clara tragó saliva, anudó la trenza con un trocito de cinta deshilachada y habló bajito. «Papá está en el cielo, mi sol. Pero nos mira y nos quiere y...» buscó palabras que no fueran cuchillos. «Y está orgulloso de ti». Vivien guardó silencio. Hacía tiempo que había aprendido a leer la voz de su madre. Cuando tomaba ese tono suave, el tema se acababa. Aún así, alzó la mirada, apuntó con el dedo hacia la foto y dijo con convicción: «Me iba a traer chocolate». Clara respiró hondo. «Y te lo voy a conseguir», prometió, como quien promete un territorio que todavía no existe. Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza, golpeando las láminas del tejado vecino con un redoble que al principio pareció música, y luego, con el paso de los minutos, fue una especie de reloj apremiante. Clara sirvió el té en 2 tazas, la más grande para ella, la pequeña, con un dibujo de conejos casi borrado, para la niña. Cortó el pan en rebanadas delgadas, lo calentó un poco sobre la hornilla y lo untó con el último hilo de margarina que rascó de la caja. Mientras comían, hizo un inventario mental. La bolsita de arroz a medias, 2 tomates apagados, una cebolla, sal. En el bolsillo del delantal, un billete arrugado y unas monedas. $3.37. En la esquina de la mesa, una pila de papeles que Clara había decidido no mirar hasta después del mediodía, como si la hora pudiera disminuir su peso. El reloj de pared, herencia de la abuela de David, cantó las 7 con un graznido mecánico, y Clara se puso en marcha. Lavó las tazas, buscó los zapatos de Vivien, los que tenían un agujero en la punta derecha, y la ayudó a meter sus muñequitas de plástico en una bolsita. No había jardín infantil ese mes. Se había terminado el último cupón de ayuda, y la escuela le había explicado que no podían seguir aceptando a la niña sin la cuota simbólica. «Es simbólica», había dicho la directora, y a Clara le pareció una palabra tan grande como cualquier número. «Hoy jugamos en casa», anunció, poniendo alegría donde había llovizna. El primer golpe en la puerta llegó como un trueno. «Clara», la voz del señor Johnson, ronca y siempre al borde del enojo. «Clara, sé que estás ahí». Vivien saltó sobre su asiento. Clara la calmó con un gesto y fue a abrir. El casero ocupó el marco de la puerta con su barriga de hombre que no sufre por el pan de cada día. Traía en la mano un papel arrugado, húmedo por la lluvia. «Te di una semana», espetó sin saludo. «Hoy es el último día. $800, Clara, o fuera». Nada de cuentos. Clara apretó los labios. «Señor Johnson,
Estoy esperando un dinero. Si me da hasta mañana. Mañana es una palabra que los pobres aman. Río sin alegría. Pero las cuentas se pagan hoy. Esta tarde vuelvo. Y no vuelvo solo. La puerta se cerró. Y con ella una parte del aire de la cocina se volvió más pesado. Vivien, con la intuición aguda de los niños, se acercó en puntas de pie. ¿Ese señor es malo? Clara la alzó en brazos. Es impaciente, respondió. Y cuando la gente es impaciente, parece mala. Se quedaron abrazadas un minuto más de lo que pedía la urgencia del día. Luego, Clara posó a la niña en el suelo, y sin soltar su mano, se sentó frente a la pila de facturas. Al abrir la primera, la luz cortada por falta de pago se dibujó en lenguaje de amenazas, notificaciones, cargos, advertencias. El agua igual, un recibo del colmado del barrio por fiados acumulados, la cifra subrayada en rojo. Una nota manuscrita de la dueña del cuarto que rentaban antes de mudarse a ese cuchitril. Te tengo cariño, pero no puedo esperar más. Sobre la mesa, como un barco en medio de un mar de letras, reposaba la foto de David. De pie, joven y un poco orgulloso con su casco en la mano, los ojos alegres de quien bordea los 20 y tantos sin saber que la vida es un animal caprichoso. Fue un martes. El capataz llamó a Clara con una voz que pretendía ser firme y le salió rota. Hubo un fallo, dijo. Una máquina, una chispa, una cinta que no se detuvo. Le hablaron de protocolos, de indagaciones, de seguros que tardan. Le hablaron de Dios, de misterios. Nadie le habló de la chocolatina prometida. Ese martes, bajo una lluvia parecida a la de hoy, un vecino la acompañó al hospital. El cuerpo de David parecía más pequeño, como si la ausencia hubiera comenzado por encogerlo. Clara le agarró la mano fría con la fuerza de quien pretende arrancar a un ser querido de las garras del sueño. No pudo llorar allí. Lloró después, en la casa, sola, cuando Vivien en su cunita respiraba con el ritmo perfecto de los que aún ignoran los cambios brutales del mundo. «Mamá», llamó la niñita ahora, sentándose en su silla con las piernas cruzadas. «¿Puedo jugar con la caja grande?» La caja grande había sido una lavadora antes de ser un castillo. Clara asintió. La niña se metió dentro y cerró la tapa de cartón. Desde adentro, su voz rebotó alegre. «Soy una princesa astronauta». Clara rió bajito. El resto de la mañana fue una sucesión de pequeñas tareas y pequeñas renuncias. Lavó con cuidado sus 2 mudas de ropa y las colgó en una cuerda, esquivando la gotera que caía del balcón de arriba. Remendó el dobladillo deshilachado del vestido de Vivien. Llamó a 3 anuncios de empleo que había circundado en el periódico de ayer. Se busca cajera con experiencia. Ayudante en panadería. Servicio de limpieza por horas. A 2 no contestaron. En la panadería le dijeron que ya habían tomado a alguien que vive más cerca. Clara agradeció con educación. Cuando cortó la llamada, el vacío del estómago hizo ruido. Revisó la billetera. Con lo que quedaba alcanzaba para 1 kilo de arroz o para una caja de leche. Por un momento, se quedó paralizada entre 2 imaginaciones. La leche tibia en un vaso pequeño, el arroz blanco llenando un plato con la generosidad de los granos. Decidió el arroz. Si corría suerte, podría conseguir un trozo de zanahoria y darle color. A mediodía, mientras el agua hervía, alguien golpeó a la puerta con dedos finos, casi musicales. No era el señor Johnson. Los golpes de él eran tambores. Clara secó sus manos en el delantal y abrió. La mujer que estaba allí parecía un desprendimiento de una revista. Traje sastre de un gris claro que no conocía el polvo. Bolso pequeño con hebilla dorada. Un perfume tenue que olía a flores que no crecen en patios comunitarios. Sonreía con todos los dientes perfectos, pero sus ojos no hacían juego con la sonrisa. Observaban y calculaban. «Buenos días», dijo. «¿Puedo pasar? Soy Stella Williams». Clara dudó un segundo. Miró atrás. La caja castillo. La soga con ropa. La cocina que era una colección de carencias. Miró a la mujer. Su aplomo impecable. Asintió. «Pase». Stella entró como si el departamento fuera un decorado montado para ella. Se detuvo junto a la mesa y, con un gesto delicado, apartó un recibo para dejar su bolso. Recorrió con una mirada rápida los objetos, la foto de David, el reloj, la jarra del agua. Sus dedos, con uñas impecables, tocaron el respaldo de la silla como si evaluaran su consistencia. «No quisiera tomarle mucho tiempo», comenzó. «Supe de su situación por una amiga que hace voluntariado en la parroquia. Me habló de usted y de su pequeña. Como si la hubieran invocado,
Vivien asomó la cabeza desde su caja. Miró a la mujer extraña con una mezcla de timidez y fascinación. Stella le sonrió con la suavidad correcta. Sacó del bolso una barrita de chocolate y la sostuvo entre 2 dedos, como si fuera una ofrenda. «Hola, princesa. ¿Te gusta el chocolate?» Vivien miró a su madre pidiendo permiso con los ojos. Clara vaciló. Había algo en aquella escena, no sabía bien qué, que la incomodaba. Pero la palabra chocolate era una historia al fin cumplida. Hizo un gesto leve con la cabeza. Vivien avanzó despacio, tomó la barrita y la apretó contra el pecho con gratitud genuina. Cuando la abrió y mordió, el azúcar le encendió un brillo antiguo en los ojos. «Gracias, señora», dijo. «De nada, cariño». Stella volvió la vista a Clara. «Sé que ha sido difícil», dijo con voz modulada, de locutora. «Sé lo de su esposo. Lo siento de corazón. Nadie debería pasar por eso». Clara sintió un resquemor, como cuando una aguja toca una fibra sensible. «Gracias», respondió, «porque las gracias son el abrigo de los que tienen poco». «No me malinterprete», continuó Stella abriendo el bolso. «No he venido a juzgar, he venido a ofrecer soluciones». «Soluciones», repitió Clara para sí, y la palabra le sonó a yeso sobre hueso roto, a promesa que no mapea el dolor. Guardó silencio. «Verá», siguió Stella. «Mi esposo y yo, bueno, Dios no nos bendijo con hijos. 15 años intentándolo, tratamientos, viajes médicos. Ya sabe cómo es». Hizo una pausa para que Clara asintiera, y Clara asintió por educación. «He pasado por aquí un par de veces. He visto a su niña. Es preciosa, educada, obediente». Sonrió hacia Vivien, que ahora partía el chocolate en pedacitos minúsculos para que durara. «Y no pude evitar pensar», suspiró, «que quizá nuestros destinos podrían encontrarse». Clara frunció el ceño. «No la entiendo». Stella inclinó apenas la cabeza, con compasión ensayada. «Quiero adoptar a su hija». Las palabras cayeron como un vaso sobre el suelo, limpias, sonoras, definitivas. El mundo pareció detenerse. El agua olvidada en el fuego comenzó a desbordarse en ese mismo instante, como si la realidad tuviera su propio modo de gritar. Clara corrió a cerrar la hornilla. Cuando volvió, la mujer ya había puesto sobre la mesa un sobre grueso, de papel opaco. «No la juzgo», se apresuró a decir Stella. «Y no le pido que tome una decisión ahora, pero la vida a veces nos obliga a elegir entre 2 dolores». Tocó el sobre con 2 dedos. «Aquí hay $50,000. Con eso puede pagar sus deudas, mudarse, estudiar algo, empezar de nuevo. Yo me encargaría de todo lo demás. Papeles en regla, una transición limpia. Para la niña sería...» Sonrió buscando la palabra. «Una oportunidad». Clara no tocó el sobre. Le ardían las manos, pero no de deseo, de vergüenza. A su lado, Vivien miraba el chocolate como si ese objeto contuviera la fórmula del mundo, ajena al terremoto que sacudía a los adultos. «No», dijo Clara, al principio en un hilo de voz. «No, es mi hija». Stella no se inmutó, como quien escucha una objeción prevista. «Lo sé, y por eso vine a hablar con usted primero. No quiero quitarle nada. Quiero darle a la niña lo que usted no puede ahora mismo». Se inclinó apenas. «Amor, sí, pero amor con comida, educación, ropa, médicos». Sus ojos afilados. «Diga la verdad. ¿Cuándo comió carne por última vez su niña? ¿Cuándo cambió esos zapatos? ¿Cuánto más piensa retrasar la luz?» Clara apretó la mandíbula, levantó la mano y con el pulgar limpió un resto de chocolate en la comisura de los labios de Vivien. Eligió la dignidad. «No sé quién es usted. No sé por qué cree que puede entrar aquí a decidir sobre mi vida». Se oyó firme, y esa firmeza la sorprendió a ella misma. «Le agradezco que haya pagado medicinas a quien lo necesite, si es que lo hace. Pero mi hija no está en venta». Los ojos de Stella cambiaron 1 milímetro. No se apagaron. Recalcularon. «Entiendo», respondió levantándose. «No insistiré». Guardó el sobre sin prisa. «Solo recuerde algo. El señor Johnson volverá esta tarde. Y la policía no tarda cuando los caseros llaman». Miró a la niña. «Vivien, cuídate mucho, ¿sí?» Sacó del bolso otra barrita y se la dejó como quien planta una bandera. «Regresaré mañana por la mañana, no a presionarte, sino por si necesitas hablar». Hizo una inclinación leve. «Que tengas buena tarde, Clara». Cuando la puerta se cerró, el silencio quedó suspendido como humedad vieja.
Clara sentó a Vivien en su regazo y la apretó contra su pecho. La niña, con la lógica limpia de su edad, soltó. «Mamá, la señora huele a flores». Clara rió sin humor. «Huele a flores y a decisiones ajenas», pensó. Se quedó meciéndose con la niña un rato largo. El arroz se pegó un poco al fondo de la olla. No importó. Comieron en silencio. Vivien se quedó dormida después, con el pedazo de chocolate debajo de la almohada como si temiera que alguien se lo arrebatara. La tarde avanzó con su ejército de sombras. Los vecinos volvieron con bolsas de supermercado, con historias del día, con música en los teléfonos. Clara lavó los platos y los dejó escurrir. Le puso un balde a la gotera, revisó la puerta, volvió a la mesa de papeles. La factura del hospital aún decía pendiente, una cifra que para ella era un idioma extraño. Junto a esa, un folleto arrugado de una agencia de trabajo doméstico. Cuidado de mayores interna. Se imaginó a sí misma durmiendo en un cuarto atrás, lejos de Vivien. Lo descartó. El golpe de la tarde fue diferente. No era la tamborada del señor Johnson ni el golpeteo elegante de Stella. Era una mano impaciente y otra más, pesada. Clara sintió el escalofrío que da el presentimiento. Abrió. El señor Johnson tenía la mirada húmeda de quien olió dinero en alguna parte. Detrás de él 2 hombres con chaquetas impermeables y rostros de incomodidad profesional. «Es la hora», dijo Johnson, y su sonrisa era una grieta. «¿Dónde está?» «Le pedí hasta mañana», respondió Clara. «Estoy esperando». «No espero», hizo un gesto con la cabeza. Los hombres obedientes dieron un paso dentro. «Chicos, con cuidado. Pongan las cosas junto a la escalera. Si paga, vuelven a entrar». «No». Clara se interpuso. «Mi hija está durmiendo. Que se acostumbre a los cambios», masculló uno de los hombres, pero sus ojos evitaron los de Clara. La escena se volvió lenta y rápida a la vez. El reloj parecía latir con fuerza. El hombre más joven agarró la silla de madera. El otro empezó a enrollar la alfombra. El señor Johnson murmuraba cifras. Clara trató de pensar a quién llamar. La vecina de enfrente, Adela, asomó la cabeza y luego se escondió, incapaz de sostener el dolor ajeno. Vivien se despertó con un sobresalto. Asomó la cara y al ver a los hombres, corrió a esconderse detrás de su madre. «Mamá», dijo, y esa sílaba era todo lo que la realidad debía escuchar para detenerse. No se detuvo. Entonces sonó un motor abajo, un ronroneo de coche bien cuidado, y el reflejo de la carrocería se paseó por el techo de la sala. La puerta se abrió sin esperar invitación. Stella cruzó el umbral envuelta en un paraguas transparente, como si incluso la lluvia necesitara permiso para tocarla. «Buenas tardes», anunció con la seguridad de quien paga las tardes. «¿Pasa algo?» Johnson, de pronto afable, se quitó la gorra. «Asuntos de renta, señora». «Usted disculpe. ¿Cuánto es?», preguntó Stella, sacando el sobre como quien muestra un as de la manga. 800, dijo él. Y unos daños menores. Digamos, 1000. Stella contó los billetes con precisión y los puso en la mano sudorosa del casero. «Aquí tiene 1200», dijo, por las molestias. Los hombres se detuvieron. El más joven depositó la silla de nuevo en su sitio, con cuidado, como si fuera un animal que estaba intentando acariciar mal. Johnson guardó el dinero con un brillo en los ojos que se parecía demasiado a la felicidad. «Listo. Problema resuelto», sonrió, descubriendo un diente de oro. «Señorita. Con permiso». Cuando se fueron, el aire quedó lleno de una gratitud incómoda. Clara sostuvo la mirada de Stella. No era rabia lo que sentía. Era el miedo difuso de quien se sabe atrapado en una telaraña que no vio tejer. «¿Por qué hizo eso?», preguntó. Stella se acercó un paso, sin invadir. «Porque les tengo cariño», dijo. «Pero también porque sé sumar». Alzó una ceja. «Esto vuelve el mes que viene, y el siguiente, y cuando la niña se enferme, y cuando la escuela pida dinero». Miró a Vivien. «La vida no se arregla con arroz todos los días». Clara apretó los puños. Miró a su hija, que ahora estrujaba el borde de su vestido con las manos pequeñas. «Nadie te enseña cómo decir no cuando el sí tiene forma de pan tierno». «No he cambiado de opinión», se oyó decir, con voz menos firme. Stella no discutió. Se limitó a mirar el reloj, un gesto que, por sí mismo, traducía jerarquías, y a colocarse una hebra de pelo detrás de la oreja. «Mañana a las 9 paso de nuevo», anunció. «No te pido que aceptes. Te pido que pienses no en ti.
sino en lo que la niña necesita. Sonrió a Vivien. Adiós, princesa, se fue. El eco de sus tacones quedó un rato largo en el pasillo, mezclándose con los pasos de los vecinos y el rumor de la lluvia, que no mostraba intención de parar. Clara cerró con llave. Le temblaban las piernas, como después de un sobresalto físico, aunque lo que había tenido era un sobresalto moral. Sentó a Vivien en el colchón, le peinó otra vez las trenzas, le puso los calcetines secos. La niña, con esa sabiduría misteriosa de los pequeños, no preguntó más. Se le notaba cansada en los párpados. Se durmió abrazada a su osito viejo, el que David le había comprado en una feria. Con los dedos enroscados en una oreja, que ya no era oreja, sino un muñón de tela. Clara se quedó de pie un momento, mirándola. Le dolía el cuerpo como si hubiera corrido kilómetros. Fue a la cocina, lavó los platos que no se habían ensuciado de más, sacó del cajón el rosario que su madre le había regalado de niña. No era una mujer de rezos largos, pero esa noche las cuentas se le deslizaron entre los dedos, como si fueran granos de maíz en un cuenco. No pedía milagros, pedía claridad. Lo que sea mejor para ella, murmuró, y esa frase básicamente le arrancó la piel. La música del vecino de arriba cambió a un bolero. En la ventana, dos polillas se golpeaban contra el vidrio en su danza absurda. La gotera había encontrado un ritmo, y Clara colocó un segundo balde para que no rebalsara. Vio la hora, las 11. Se sentó al fin. Abrió el cajón donde guardaba la foto de David cuando quería hablarle sin testigos. La apoyó en la mesa, le arregló el borde a la camisa que no necesitaba arreglo. No sé qué hacer, susurró. No puedo darle todo. Pero tampoco puedo no tenerla. Dime algo. Se sorprendió de lo lejos que sonaba su propia voz. Dime que soy mala si lo soy. Dime que soy cobarde si pienso decir que sí. Dime que sea fuerte si digo que no. Dime algo. El silencio de las cosas no respondió. Afuera, un auto pasó rápido, partiendo la noche en dos. En algún departamento de más arriba, un bebé lloró y luego se calmó. El mundo seguía andando con la indiferencia con que caminan los mundos. Cerca de la medianoche, el teléfono vibró. Era un número desconocido. Clara dudó, respondió. ¿Hola? ¿Clara? La voz de Estela, pulida, como si los teléfonos también les pertenecieran más a ciertas personas. Perdona la hora. Solo quería asegurarme de que estás bien. Y de que no te sientes presionada. No es mi intención, Clara, apretó el aparato. Estoy bien. Mañana a las 9, repitió Estela con voz suave. Si me dices que no, lo acepto. Si me dices que sí, todo será rápido y limpio, para que no duela tanto. Clara, sin darse cuenta, asintió, aunque el gesto no pudiera atravesar la línea. Hasta mañana, cerró. Se quedó sentada con el teléfono aún en la mano. Luego lo dejó junto a la foto y apagó la luz. Se acostó al lado de Vivien y quiso recordar un día cualquiera. Uno en el que David llegara con la frente sudada y la risa fácil, con la chocolatina escondida detrás de la espalda. Quiso recordar el olor a aceite de la fábrica sobre la piel de su marido, el modo en que se dejaba caer en la silla con un suspiro, la forma en que levantaba a la niña y la hacía volar por la cocina como si la casa, por un segundo, fuera un cielo. Se durmió en ese recuerdo, que era una balsa. Despertó antes del amanecer, con un sueño que no había sido descanso sino entrenamiento para la pelea del día. Preparó el té hervido, partió el pan viejo en pedacitos aún más pequeños, vistió a Vivien con el vestido azul remendado, barrió el piso con una rapidez casi ruidosa, no por necesidad de limpieza, sino por organizar el pensamiento. Miró el reloj. Las 8:26. A las 8:40, el señor Johnson pasó caminando por el pasillo con la satisfacción de quien ya cobró. Saludó con un gesto y siguió. A las 8:50, el vecino de al lado salió con su moto y dejó un olor a gasolina en la escalera. A las 8:59, Vivien preguntó si podía guardar la mitad de su barrita de chocolate para la tarde. Clara dijo que sí. A las 9 en punto, los pasos de Estela sonaron claros. Clara tomó aire, se arrodilló frente a su hija, le arregló la trenza, le acarició la mejilla. Pase lo que pase hoy, dijo. Te amo más que a todas las cosas, Vivien, que se creía ya muy grande para ciertos mimos. Apoyó la frente en la de su madre y sonrió con una madurez que no debía pertenecerle. Yo también. Mamá. Tocaron la puerta con elegancia. Clara se puso de pie. Caminó hasta el picaporte con las piernas prestadas. Abrió. Y la luz del pasillo, una luz fría,
burocrática. Le dibujó a Estela la silueta de una certeza. La mujer sostenía un folder de cartón y otra vez ese bolso que parecía llevar dentro la respuesta a cada pregunta. «Buenos días», saludó, profesional y dulce. «¿Hablamos?» Clara dejó que entrara. La puerta se cerró. La historia, sin pedir permiso, avanzó un paso más. Estela dejó el bolso sobre la mesa con un gesto medido, alineando el borde con el mantel como si necesitara que todo, incluso las decisiones ajenas, obedeciera a su simetría. Traía un folder color manila con esquinas metálicas. Al colocarlo, el pequeño cuarto se llenó con el susurro del papel como si fuera una presencia más. «No quiero robarles la mañana», dijo. «Solo poner sobre la mesa lo que puedo ofrecerles y escuchar lo que tú sientes, Clara». Clara no se sentó. Apoyó una mano en el respaldo de la silla y la otra, instintivamente, sobre la cabeza de Vivian, que observaba a la visitante con ese interés puro de los niños que aún no aprendieron a desconfiar de los brillos. «He estado pensando», continuó Estela, abriendo el folder. «Y entiendo que todo esto suene abrupto. Por eso traje los pasos claros, para que nada te tome por sorpresa». Deslizó 3 hojas. En la primera, el membrete de un despacho de abogados. En la segunda, un borrador de consentimiento de adopción. En la tercera, una lista con balas. Colegio privado. Seguro médico integral. Fondo a nombre de Vivian. Sé que las palabras legales asustan. Sonrió. Pero no hay nada escondido. Si decides aceptar, yo me encargo de que Vivian tenga todo. Casa, salud, educación, protección. Y tú, Clara, su tono se ablandó. Tú tendrías una nueva oportunidad. Podrías estudiar, abrir un pequeño negocio, salir de este círculo cruel. Clara tragó saliva. Las palabras nueva oportunidad cayeron en ella con un golpe doble. Una promesa dirigida a su cansancio y una acusación dirigida a su presente. Vivian estiró la mano hacia el folder, curiosa por los dibujos en el membrete. Clara la apartó con suavidad. «Hay algo», dijo al fin, «que ayer no quedó claro». «Sí», le costó pronunciarlo. Cerró y abrió los ojos. «Si yo aceptara, ¿podría ver a mi hija?» Estela guardó silencio un segundo. En ese segundo el cuarto oyó la calle. Un vendedor que pregonaba mangos, una moto que encendía, una carcajada. Cuando habló, lo hizo despacio. «Lo ideal», marcó cada sílaba, «es que no. Al menos por un tiempo largo. Sé que suena duro, pero las transiciones necesitan límites. Un niño no puede tener 2 madres al mismo tiempo. Se confunde, sufre, se parte». Clara apretó la baranda de la silla. Sintió el nudo del mueble clavársele en la palma como una advertencia. Entonces, buscó aire. «Entonces me estás pidiendo que la pierda para siempre». «Te estoy pidiendo», rectificó Estela, «que la pongas primero. Que la dejes ir para que tenga algo más que amor». Vivian no comprendía del todo. Se entretenía con una tapa de plástico, haciéndola girar sobre el piso. Cada giro dejaba un destello breve. Una ilusión de juguete nuevo. Clara la miró con una punzada. «¿Quién decide el tamaño de un sacrificio justo?» «No sé», dijo al fin. «No puedo decidir esto hoy». «No tienes que hacerlo ahora mismo», respondió Estela, aunque su reloj, invisible, parecía decir lo contrario. «Solo ven conmigo a ver su cuarto. Que la veas ahí, que te imagines su vida sin miedo». Clara frunció el ceño. «¿Ahora?» «A una vuelta. Media hora. Vivian puede venir». Miró a la niña. «¿Te gustaría ver un cuarto con una cama que parece nube?» Vivian, que escuchaba nube y pensaba cuento, asintió con entusiasmo. Clara vaciló. Sentía que aceptar ese paseo era poner un pie en una plataforma móvil. Pero también quería saber, con el cuerpo, qué clase de mundo ofrecía esa mujer. «Solo un rato», concedió. Salieron las 3. En el pasillo, Adela, la vecina, fingía regar una planta reseca. Cuando vio a Clara con Estela, su mirada se volvió interrogación. Clara se encogió de hombros, incapaz de resumir en un gesto el tamaño de la situación. La lluvia había parado. El barrio olía a tierra mojada y fritanga temprana. El coche de Estela brillaba con gotas como lentejuelas. Vivian apretó la mano de su madre, maravillada con el interior que parecía una pecera de cuero y pantallas. El trayecto fue una excursión entre mundos.
Las fachadas descascaradas cedieron lugar a veredas con árboles jóvenes protegidos por tubos plásticos, a cafeterías con pizarras negras donde la leche se escribía como si fuera un poema, a edificios de vidrio que reflejaban nubes como si quisieran quedarse con todas. Vivien pegó la frente a la ventana. Su respiración dejó un círculo de vapor. «Mira, mamá, los perros tienen suéter», dijo, señalando un corgi con chaleco. Stella sonrió por el retrovisor. En invierno les da frío. Hay que cuidarlos. Cuidar, pensó Clara, y la palabra llegó como un eco amargo. Cuidar no siempre era lo mismo para todos. La casa de Stella no era una casa. Era una declaración, rejas altas que se abrían con un gesto, un jardín ordenado con flores de colores encendidos, sin malezas que desobedecieran. Vivien, al bajar, se quedó inmóvil, como si la hubiera colocado alguien en una pintura. La recibió una mujer de mediana edad con uniforme de servicio. «La señora Berta», dijo Stella, que sonrió a la niña con amabilidad aprendida. «Bienvenida, señorita», dijo la mujer. «¿Quiere ver los peces?» Vivien la miró asombrada, pidiendo permiso con los ojos a su mamá. Clara asintió. La niña se dejó llevar por Berta hacia una pecera enorme, donde peces naranjas corrían sin prisa. Stella hizo un gesto para invitar a Clara a seguirla por un pasillo perfumado. El suelo no crujía. Los objetos parecían flotar. «No traje a mi esposo», aclaró Stella. «Viaja mucho, pero está de acuerdo. Sabe que esto me hace bien. Nos hace bien». El cuarto estaba en el segundo piso. Antes de abrir la puerta, Stella se detuvo, como si quisiera cargar de solemnidad el instante. Luego giró el pomo. El cuarto se desplegó luminoso. Paredes claras, una cama con dosel ligero que sí parecía nube, una estantería con libros infantiles sin rastros de manos, una alfombra suave, un cofre con juguetes nuevos. Sobre la ventana, unas cortinas con pequeñas estrellas plateadas. En una esquina, un perchero con 2 vestidos colgados, uno rosa pálido, otro blanco con flores. «Todo esto sería de Vivien», dijo Stella, y moduló la voz para que el sería sonara a es. Clara entró despacio, como quien pisa un templo. Tocó la colcha con la yema de los dedos. El tejido devolvió un frescor que no conocía. Caminó hasta la estantería. Leyó títulos: Cuentos del mundo, Aventuras en el bosque, Mi primer atlas. En el cofre, un rompecabezas de madera, un tren, una muñeca de porcelana que daba miedo tocar. «No me malinterpretes», añadió Stella. «No te muestro esto para humillarte. Te lo muestro porque es lo que puedo dar sin titubear». Calló y la miró. «Lo otro también lo tengo». Se tocó el pecho. «Tengo espacio aquí». Clara la miró con atención por primera vez desde otro ángulo. Vio en esa mujer no solo la rigidez del control, sino un ansia. Quizá detrás de todo había un vacío bien vestido. Quizá, pensó con un destello cruel. Stella no quería a Vivien. Se quería a sí misma completada por una niña. Vivien apareció en el umbral con los ojos encendidos. «Hay un pez que se llama Cometa», anunció. «Y otro gordito que come piedras». «No come piedras, boba», rió Berta. «Solo parece. ¿Te gusta el cuarto?», preguntó Stella a la niña bajando a su altura. Vivien miró la cama, la alfombra, las cortinas de estrellas. Luego miró a su madre, a Clara, y fue hacia ella, directa, como una brújula que ignorara los imanes ajenos. Le rodeó la cintura con los brazos, con ese abrazo total de los niños. «Me gusta, pero contigo», dijo. La frase, tan simple, perforó el aire. Stella se levantó despacio. Pasó la mano por el borde de la cama para distraer su incomodidad. «Podemos irnos», dijo Clara, con la voz de quien recupera su propia gravedad. «Gracias por mostrarnos. Ya vi lo que necesitaba ver». El camino de regreso fue menos brillante. Clara miraba por la ventana, y los árboles jóvenes le parecían señales de tránsito extrañas. Llegaron. El pasillo del edificio olía a cloro y a sopa. Adela volvió a aparecer, ahora con una taza en la mano. «Te dejé caldito», susurró, «para la nena. Está flojito, pero calienta». Clara recibió la taza como si fuera un documento de ciudadanía. La calidez subió por sus dedos y le aflojó la mandíbula. «Gracias, Adela. En serio». Stella consultó el reloj con un gesto mínimo. «No quiero presionar», repitió por tercera vez.
pero los papeles de adopción suelen tardar, y si hoy decides, puedo moverlos rápido. Evitamos al señor Johnson por un buen tiempo. Clara notó la forma en que la palabra hoy se recubría de algodón. Abrió la puerta de su departamento, dejó que Vivien entrara corriendo a su caja castillo y se volvió hacia Stella con una decisión que no sabía de dónde le venía. No te puedo dar una respuesta ahora. Si vienes a las 5, te la doy. Stella la miró, midiendo si era un juego de resistencia, si era tregua. A las 5, aceptó. Volveré. Se fue. Y el eco de sus pasos se mezcló con el rumor del barrio que, a esa hora, se volvía cocina colectiva. Ellas, adentro, se sentaron en el suelo con la taza de caldo en el medio. Vivien sopló con cuidado, probó. Sonrió con los ojos cerrados, como si ese caldo supiera a casa. Está rico, dijo. Clara no tenía hambre, pero bebió. El caldo sabía a hueso hervido y a la amistad de una mujer sin perfumes caros. Sabe a lo que se comparte, pensó. Esa observación, tan simple, se le quedó enganchada como una medalla tibia. El reloj marcó la 1. Vivien empezó con una tos leve. Al principio, Clara no se preocupó. La niña siempre tosía cuando corría por el pasillo y regresaba sudada, pero al rato la tos se volvió más honda, más insistente, y un calor anómalo le encendió la frente. Clara apoyó la muñeca en la sien de la niña. Ardía. «Te recuesto», dijo. «Es un poco de fiebre, ya baja». Le dio agua, mojó un paño, lo puso sobre la frente. Vivien cerró los ojos un minuto, pero los volvió a abrir con gesto de incomodidad. «Me duele el cuello», murmuró. «Y la luz». Clara sintió el miedo dándole un tirón en el estómago. Recordó la clínica de barrio. Recordó a la enfermera de guardia diciendo «no hay». Recordó el hospital grande con su mostrador y sus preguntas de seguro y de efectivo. Miró la hora, la 1:40. A las 5 venía Stella. Un pensamiento atravesó la habitación con la velocidad de un relámpago vergonzoso. Si la llamó ahora, si pidió ayuda ahora, el sí quedaría hipotecado. Sacudió la cabeza, como si pudiera despejar el cálculo. «Voy a llevarte a la clínica», decidió. «Es cerca». Envolvió a Vivien con una mantita, la alzó, tomó la bolsa con documentos por si acaso, cerró la puerta y bajó las escaleras. En la calle, el aire había dejado de oler a lluvia y ahora olía a vapor y asfalto. La clínica quedaba a 6 cuadras, con paredes pintadas de un verde que pretendía ser esperanza. La sala de espera estaba llena. Un cartel decía «Consulta general, 10 números por día». El señor del mostrador anotaba nombres con una virome gastada. «Para la niña», dijo Clara, y señaló a Vivien, que en sus brazos tenía los ojos entreabiertos. «Ya no hay turnos», respondió el hombre. «Vuelva mañana a primera hora. Tiene fiebre alta», insistió. «No se queja porque es tranquila. Necesita que la vea alguien». «Si es urgente, Urgencias está del otro lado», contestó, y señaló una puerta en la que decía «Solo emergencias». La mujer de la puerta aprendida respondió con un no antes de escucharlas, como quien protegiera un tesoro escaso. «No tenemos pediatra ahora», dijo. «Puede esperar a las 4:04. A las 5 venía Stella». Vivien tembló. Clara apretó la mandíbula. «Gracias», dijo, aunque la palabra no correspondiera, y salió. El hospital grande quedaba más lejos, pero era el lugar que en su cabeza se asociaba con la eficacia. Llamó a Adela desde la vereda. «Betsy», dijo con la voz apurada, «me voy al hospital con la nena. Si viene el casero o la señora, les dices que no estoy, que volví enseguida». «Voy contigo», respondió Adela sin preguntar nada. Llegaron al hospital con el sol de la tarde golpeando los vidrios. Adentro, la luz blanca y los pisos relucientes. El mostrador de admisión los recibió con su protocolo. La mujer de traje azul preguntó sin mirar. «¿Seguro?» «No», dijo Clara ya sabiendo la coreografía. «¿Puede pagar consulta y medicamento hoy?» Clara abrió la billetera por reflejo. Adentro, una pequeña geografía de billetes arrugados que no alcanzaban ni para la mitad de la pregunta. «Tengo poco. Pero la niña está mal». La mujer del traje azul alzó los ojos por primera vez. Los bajó de nuevo. «Hay un programa de caridad. Necesita llenar este formulario, traer 2 referencias, un recibo de alquiler y esperar aprobación. ¿Cuánto tarda?» «1 semana, a veces menos, 1 semana».
Clara cerró los ojos un segundo. Vivien dejó escapar un quejido como un pajarito que todavía quiere cantar. Adela intervino, con esa valentía que a veces se le despierta a la gente buena cuando ve una injusticia repetida. Señora, mírela. Es una nena. ¿No hay un médico que la toque, que la mire 2 minutos? La del traje azul chasqueó la lengua con fastidio. Señora, no me rete. Yo no hago las reglas. Clara sintió un vértigo, una mezcla de enojo, vergüenza, cansancio. Sacó el teléfono, manos temblorosas. Buscó en la lista de llamadas el número que se había colado anoche. Stella. Respiró. Adela la miró y, solo con la mirada, preguntó. Clara apretó el verde. ¿Clara? Estoy en el hospital grande, dijo. Y la voz le salió partida. No me atienden sin dinero. Vivien tiene fiebre. No sé qué hacer. No hubo silencio. Hubo movimiento. Quédate ahí, dijo Stella. Voy. Llegó antes de que Clara alcanzara a terminar de resumirle a Adela el circuito humillante de la caridad. Entró por la puerta como entran los que la conocen. Habló con la mujer del traje azul con cortesía seca. Deslizó una tarjeta. Inclinó la cabeza. De pronto, un camillero apareció. Una enfermera tomó a Vivien con cuidado y midió su temperatura. Un señor con guardapolvo la miró a los ojos con linterna. Palpó su cuello, escuchó su pecho. Infección de garganta. Fiebre alta, diagnosticó. Medicación y líquidos. Va a estar bien. Va a estar bien. Sonó como un canto de pájaros en el patio. Clara sintió como todo su cuerpo dejaba de pelear por un segundo. Se apoyó en la pared, cerró los ojos, y cuando los abrió, Stella la miraba con una serenidad que no era del todo compasión. Era también victoria. «Te la llevas con la receta y los medicamentos», dijo. «Ya está pago». Clara no supo si agradecer o pedir disculpas. Sabía que, al marcar ese número, había cruzado una línea, aunque todavía no supiera cuál. «Gracias», dijo, y la palabra esta vez sí correspondía. En serio. Salieron del hospital con la tarde inclinándose. Adela, antes de despedirse, le apretó el hombro a Clara. «La salud primero, Bessie. Después, pensamos, Stella las llevó a casa». Vivien dormía sobre el asiento, amarrada con el cinturón, con el osito en brazos. Los labios entreabiertos, la respiración más tranquila. Antes de que Clara abriera la puerta del departamento, Stella habló, sin teatralidad. «A las 5. A las 5», repitió Clara. Dentro, el cuarto olía a caldo y a ropa húmeda. Clara acostó a la niña, le puso el paño tibio, preparó el antibiótico siguiendo las instrucciones. Vivien tragó con cara de asco. Clemente, así había llamado al osito, la miró como si supiera. Clara besó la frente que ahora estaba menos encendida. El reloj se acercó a la hora con botas de goma. En el silencio, Clara volvió a tomar la foto de David. No pidió señales. Habló. «Llegamos hasta aquí con amor y uñas», le dijo, «con remiendos y arroz, con un pan que partimos en 2. Si digo que no, quizá la condeno a más arroz. Si digo que sí, me arranco algo que no me vuelve a crecer. ¿Qué clase de madre soy en cada caso?» La tarde generosa no respondió. A las 5 en punto, alguien tocó suavemente. Clara no miró a la foto esta vez. Miró a su hija durmiendo con la boca niñita y supo que, fuera cual fuera la palabra, iba a doler. Abrió la puerta. Stella estaba ahí, con el folder en el brazo, menos impecable que por la mañana. Tal vez también la había despeinado la humanidad del hospital. Tal vez no. «Vengo a escuchar», dijo. Clara, con la voz mucho más baja de lo que imaginaba, pronunció. «Te daré una respuesta». «Pero antes», se apartó, señalando el interior. «Quiero que entres y veas dónde vivimos, sin maquillaje. Y que me prometas algo delante de ella». Stella cruzó el umbral. Todo lo que vendría después, papeles, firmas, pactos, heridas, iba a nacer de lo que se dijera en los próximos minutos. La historia, sin hacer ruido, cerró la puerta detrás. Stella cruzó el umbral con la calma de quien lleva el control de una reunión. Su bolso, impecable como siempre, parecía un símbolo de promesas y amenazas a la vez. Clara cerró la puerta detrás de ella, sintiendo cómo cada clic del cerrojo sellaba un espacio donde nada volvería a ser sencillo. El apartamento olía a caldo de hueso y a ropa húmeda, un aroma que mezclaba consuelo y pobreza. Vivien dormía en el pequeño colchón, la frente aún tibia pero ya sin el ardor de la fiebre. La luz tenue de la tarde se colaba por la ventana, iluminando las paredes descascaradas. «Está mejor», dijo Clara en voz baja, como si no quisiera despertar a su hija.
Lo imaginé. El medicamento es efectivo, respondió Estela, también en susurros, dejando el bolso sobre la mesa. Por un momento se miraron en silencio. Dos mujeres separadas por mundos distintos, unidas por la pequeña que respiraba con suavidad en la otra habitación. Antes de que hablemos de papeles, comenzó Clara, quiero que veas dónde vivimos. No solo la foto que te hiciste en tu mente. Quiero que mires de verdad. Estela, sin perder la compostura, asintió. Recorrió la habitación con la vista. La estufa pequeña, la mesa con marcas de humedad, las cortinas remendadas. Se detuvo frente a la pared donde colgaba la foto de David. «¿Él es?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Mi esposo», dijo Clara. «Murió en un accidente. La fábrica nunca pagó la indemnización prometida». Estela inclinó la cabeza con un gesto que combinaba cortesía y cálculo. «Lo siento», murmuró. Clara se apoyó en el marco de la puerta. Respiró hondo y continuó. «Cada mancha en esta pared, cada plato que falta, es nuestra historia. No quiero que pienses que me da vergüenza. Lo que me da miedo es que mi hija crezca creyendo que su vida vale menos porque tenemos menos». Estela acarició con la yema de los dedos el borde de la mesa. Sus uñas pulidas contrastaban con la madera astillada. «Nunca pensé que su vida valiera menos», dijo. «Al contrario, justo porque su vida vale tanto, quiero darle más de lo que aquí es posible». Clara la miró a los ojos, buscando una grieta, algo que revelara que la motivación era puro egoísmo. Pero en el rostro de Estela había algo más complicado. Deseo, tal vez soledad, tal vez una idea de maternidad que no sabía distinguir de la posesión. «Si decido dar ese paso», dijo Clara con cuidado, «necesito una promesa clara. Quiero saber que Vivien crecerá sabiendo que fue amada desde el principio. No quiero que le digas que su madre la abandonó». Stella respiró profundamente. La petición pareció incomodarla, pero no la sorprendió. «Puedo prometerle amor, educación, cuidados», dijo. «Puedo prometerte que nunca la haré sentir indeseada. Pero, si ella pregunta, ¿qué quieres que diga?». Clara sintió un nudo en la garganta. «Dile la verdad, que su madre la amaba tanto que eligió lo que creyó mejor para ella, que fue un acto de amor, no de desinterés». La mujer elegante asintió lentamente, como si guardara esa frase en algún rincón de su memoria. «Lo haré», respondió. El silencio volvió, interrumpido solo por el tic-tac del reloj. Afuera, una bocina lejana recordaba que el mundo seguía girando. «¿Puedo verla?», preguntó Estela, señalando la habitación de Vivien. Clara dudó un instante, luego se apartó para dejarla pasar. Stella entró en puntas de pie y se acercó a la niña. La miró dormir, el osito viejo apretado contra el pecho. Por un momento, su rostro mostró algo cercano a la ternura sin cálculo. Se agachó, y casi sin tocarla, acomodó una esquina de la manta. Clara observaba desde la puerta. Esa delicadeza la desarmó y la inquietó al mismo tiempo. Stella se incorporó y volvió a la sala. «Es preciosa», susurró. «Lo sé». Se sentaron. El folder manila apareció del bolso como una conclusión inevitable. Stella lo abrió, revelando documentos impresos con membretes legales. «He preparado un borrador», explicó. «No es definitivo, pero agiliza el proceso si decides firmar. Incluye la adopción plena y la transferencia de custodia. También he apartado una cuenta a tu nombre, con la cantidad que mencioné». Clara acarició el borde del papel sin leerlo. Sentía que las letras podrían cortarla. «Antes de mirar esto», dijo, «necesito entender algo. ¿Qué esperas de mí después de firmar?». Stella la observó con franqueza. «Que sigas con tu vida, que no la busques. No porque quiera borrarte, sino porque una niña necesita estabilidad. Si un día, cuando sea adulta, quiere encontrarte, no se lo impediré. Pero en su infancia, debes saber que su casa es una sola». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Clara pensó en el futuro. En un cumpleaños número 10 con una silla vacía para ella. En una adolescencia donde su nombre sería apenas un eco. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Seguiré ayudándote con la medicina de hoy», dijo Stella. «Pero no podré solucionar todo lo demás y», bajó la voz, «sabes que el casero y las cuentas no esperarán». Clara cerró los ojos. Por dentro,
Las voces de la razón y del amor peleaban como tormenta. Pensó en el hospital, en la humillación de la ventanilla. Pensó en Vivian jugando en un cuarto lleno de luz, riendo sin hambre. Pensó en David y en el chocolate prometido. Cuando los abrió, vio a Estela esperándola, paciente, con la pluma lista pero sin prisa. «Necesito tiempo», dijo Clara al fin. «Esta noche. No puedo decidir algo tan grande mientras mi hija duerme a 2 metros». Stella guardó la pluma sin mostrar decepción. «Lo comprendo», respondió. «Mañana a las 10 vendré de nuevo. No para presionarte, sino para escucharte». Se levantó, tomó el bolso, y antes de irse, miró a Clara con una mezcla de respeto y expectativa. «Pase lo que pase», añadió. «Hoy salvaste a tu hija». «Eres una madre valiente». Clara no respondió. Siguió con la mirada la silueta de Stella, hasta que la puerta se cerró y el departamento volvió a ser solo suyo, con su silencio y sus preguntas. La puerta se cerró y el eco tardó unos segundos en morir. Cuando por fin el silencio se asentó, Clara sintió que el peso del departamento se desplazaba, como si los muros se hubieran corrido 1 centímetro hacia adentro. Se recostó contra la mesa, respiró profundo y contó hasta 5. Fue a la habitación y se detuvo en el marco. Vivian dormía con el ceño apenas fruncido, todavía húmedo el mechón que la fiebre había pegado a su frente. El osito, Clemente, miraba al techo con su costura torcida. Clara le acomodó el paño y se sentó en el borde del colchón, sin hacer ruido. Sacó del bolsillo un papelito arrugado donde había apuntado, con letra apretada, las cuentas del mes, los trabajos que había llamado, las personas a las que ya no podía pedir más favores. Era una lista de palabras que parecían piedras: luz, agua, renta, fiado, hospital. A cada una le siguió un número. Sumó mentalmente, restó, imaginó atajos, recortes imposibles. Fue una gimnasia íntima que terminaba siempre en el mismo punto. Menos afuera cayó una llovizna breve, casi un bostezo del cielo, que dejó el aire con olor a metal. En el pasillo, alguien reía a carcajadas con una risa que se quebraba al final como un plato. Adela golpeó despacio y asomó una taza. ¿Sigue dormidita? Sí, susurró Clara. Gracias por el caldo, vecina. Le cayó bien. Adela entró 2 pasos. Miró a la niña con ternura y se volvió hacia Clara. Tenía la pregunta en los ojos, pero no la convirtió en palabras. En su lugar, dejó una bolsa de papel sobre la mesa. «Pan de hoy», dijo. «No es nada, pero acompaña». «Es mucho», contestó Clara. «Te lo pagaré cuando...» «No me debes», la cortó Adela con ese tono que no admite devoluciones. «Mañana, si querés, me cuidas a la nena un rato mientras voy al médico». «Y estamos...» Clara sonrió con gratitud genuina. Adela salió con el mismo cuidado con que había entrado. El departamento recuperó su respiración lenta. En la pared, la foto de David parecía brillar un poco más por la hora. Clara la acercó y la apoyó en la mesa frente a ella, como si la estuviera sentando a conversar. «Hoy nos prestaron el futuro», le dijo en voz baja. «Pero tiene precio». Abrió el folder que Stella había dejado para pensar. No estaban los papeles firmes, pero sí el resumen del procedimiento, los pasos, los nombres de los abogados, una tarjeta con un número de secretaria que atiende a cualquier hora. También había, doblado con exactitud, un papel sin membrete, una cifra escrita a mano y una firma elegante. Clara pasó la yema del dedo sobre los números como si acariciara una herida. Cerró los ojos y se imaginó en otro cuarto, con otra cama, con un aroma a sábanas recién planchadas y voz de alguien enseñándole a Vivian a decir ballet, clases, sábado de parque privado. La imagen era nítida y extraña. Volvió a la habitación. La fiebre había cedido 1 grado. Vivian respiraba hondo, el pecho subiendo y bajando con una regularidad que parecía una canción. Clara se recostó a su lado sin desvestirse, de costado, mirando aquel perfil pequeño que conocía mejor que su propia mano. Le acarició la mejilla con la punta de los dedos y recordó, como si lo estuviera viviendo, la primera vez que la sostuvo recién nacida en el hospital público. La memoria regresó con olores, lejía, leche, piel tibia. Recordó la promesa muda que se hizo. Cuidarte, pase lo que pase. Y esa promesa fue un hilo que ahora se tensaba, porque cuidarte podía significar 2 cosas que se contradecían. Se quedó dormida a medias, con esa somnolencia de madre que no duerme del todo, atenta al mínimo movimiento. Soñó con una escalera que no tenía barandas. Subía,
y al mirar hacia abajo solo había niebla. En el descanso de la escalera, una puerta con una placa de latón. Decisiones. La puerta estaba entornada. Al empujarla, escuchaba la risa de Vivien en algún punto del pasillo, pero cada vez que giraba la esquina, el sonido se movía más lejos. Despertó con el corazón en la boca y el sabor metálico del miedo. Eran las 9:23 de la noche. El edificio se había quietado. Solo el televisor de un vecino zumbaba con una telenovela de amores imposibles. Clara se levantó para preparar el antibiótico de medianoche. Lo midió con cuidado. Lo mezcló con un poquito de agua. Despertó a Vivien con suavidad y se lo dio. La niña bebió a regañadientes y volvió a hundirse en el colchón como si fuera arena tibia. Clara apagó la luz. Se quedó en la silla junto a la cama, mirando la penumbra. La casa tenía su gramática de sombras. Conocía ese mapa. La pared irregular que proyectaba un triángulo, el respaldo de la silla como una H, el armario viejo como una torre inclinada. En esa semioscuridad tomó el rosario. No contó misterios, solo contó respiraciones. A cada cuenta, una palabra. Vida, pan, escuela, medicina, miedo, dignidad, amor. Se detuvo en la última. La palabra ocupó la habitación. Amor como pan y amor como ventana. Amor que aprieta y amor que suelta. Amor que protege y amor que empuja. Amor que dice, quédate conmigo. Y amor que dice, ve. Recordó a su madre, una mujer de manos fuertes que siempre decía, el amor que es cárcel no dura, el amor que es casa sí. ¿Cuál de las dos cosas estaba a punto de construir para su hija? ¿Cárcel por necesidad o casa en otra dirección? Pasada la medianoche, el barrio se sumió en una calma de domingo, aunque no lo fuera. En algún momento, una ambulancia pasó lejos y dejó un hilo de luz azul en el techo. Clara se levantó, fue a la cocina, y en la poca harina que quedaba, hizo 2 tortillas rápidas. El gesto de amasar la calmó. Preparó una para la mañana. Con la otra, sin hambre, se obligó a masticar. «Para pensar hay que comer», se oyó decir con la voz de su abuela. Volvió a la mesa, desplegó otra vez el folder, y por primera vez leyó despacio. Adopción plena. Renuncia irrevocable de derechos parentales. Sin derecho de visitas salvo acuerdo posterior. Fondo a nombre de la menor. Confidencialidad. Cada término era un peldaño, y ella estaba, de hecho, en esa escalera sin barandas. Se detuvo en irrevocable. La palabra tenía filo. La dijo en voz alta, para sentirle los dientes. Irrevocable. Sonaba a puerta que se cierra sin manija adentro, a puente que no se puede cruzar de vuelta. A sello caliente sobre cera. Se le humedecieron los ojos, pero la lágrima no cayó. Se quedó en la orilla como un visitante indeciso. Clara la contuvo y se levantó por tercera vez para mirar a Vivien. La fiebre ya parecía un recuerdo. La niña, en su sueño, movía los labios como quien conversa con un amigo invisible. Tal vez con David, tal vez con un futuro que se iba escribiendo en otro lado. Clara apoyó la frente en el marco de la puerta y habló hacia el interior. Mi amor, si yo no estoy, no es porque no te quiera. Es porque te quiero tanto que prefiero no estar si eso es mejor para ti. La frase, apenas aire, la dejó temblando. Era la primera vez que la formulaba así. Al decirla, se dio cuenta de que una parte de ella la rechazaba con violencia. Otra, en cambio, se acomodaba detrás de esa sentencia como quien entra, sin abrigo, a un cuarto con estufa. Volvió a la mesa, tomó un papel y comenzó a escribir una carta, para Vivien cuando sea grande. No sabía si alguna vez esa carta llegaría a su destino, pero escribirla le dio la sensación de estar trazando un puente secreto entre 2 orillas que se alejaban. Nací contigo el día que naciste, puso. Te sostuve la cabeza con miedo y felicidad, y supe que nunca nadie me enseñaría tanto como tú. Te di pan duro y canciones, te di trenzas mal peinadas y carcajadas, te di un cuarto pequeño y la promesa más grande. Si alguna vez te preguntaste por qué no estuve en tus actos de escuela, por qué tu vestido nuevo no vino de mis manos, quiero que sepas que fue porque elegí que tuvieras todo eso, aunque no fuera conmigo. Elegir también duele, y hay dolores que se eligen para que otros no te lastimen. Ojalá me perdones. Ojalá un día me encuentres sin rencor. La firmó sin firma, con un dibujo de un corazón torcido que solía hacerle en las notas para el almuerzo. Guardó la carta dentro del cajón, debajo del mantel bueno, como si el mueble pudiera ser cómplice. El sueño volvió a buscarla ya cerca del amanecer, con esa liviandad de los cansados. Durmió 1 hora,
Tal vez menos. A las 6:10, el edificio despertó con ruidos de puertas y pasos. Un vendedor de gas gritó desde la calle. Vivian abrió los ojos. Los tenía claros, lúcidos. «Tengo sed», dijo. Clara le dio agua y le midió la frente. Tibia, casi normal. Preparó el desayuno con lo que quedaba, las tortillas, un poco de margarina. Mientras Vivian comía, Clara la miró con una atención que la niña confundió con juego. «¿Qué?», preguntó Vivian con la boca en curva. «¿Se me quedó chocolate?» «No», Clara rió. «Quería ver cómo te ríes». La mañana era una persona indecisa. Por momentos asomaba el sol. Por momentos corría una nube gris. Clara bañó a la niña con esponja. Le puso el vestido azul remendado. Le hizo 2 trencitas nuevas. En cada nudo, una oración. En cada pasador, un pensamiento. A las 9:45, Clara llamó a Adela y le pidió que se quedara un momento en la sala. No explicó mucho. Adela no pidió detalles. «Pa' lo que necesites», dijo arrimando su silla al lado de la puerta. A las 10:05, Clara limpió la mesa aunque no estuviera sucia. Guardó la carta en el cajón con llave, colocó la foto de David frente a ella y apoyó los dedos sobre el vidrio. «Voy a fallarte y a salvarte al mismo tiempo», le dijo a su marido ausente. «O voy a salvarte y a fallarte al mismo tiempo. No hay manera de no romperse». Los pasos de Estela en el pasillo tuvieron la precisión de un metrónomo. Tocó suave, como la tarde anterior. Clara respiró, apretó la mano de Vivian. «Pase lo que pase», dijo. «Acuérdate, te amo más que a todas las cosas». La niña asintió con seriedad. Aún no entendía, pero algo en su cuerpo registraba el peso de ese «pase lo que pase». Clara abrió la puerta. Estela estaba impecable, como si la noche no la hubiera tocado. Traía el mismo folder, ahora más grueso. Saludó a Adela con una inclinación y entró. El departamento la recibió con su mezcla de jabón y pan caliente. «Buenos días», dijo. «¿Cómo está la pequeña?» «Mejor», respondió Clara. Hubo un silencio de 2 segundos donde cabía una vida. Entonces Clara habló. Su voz no era fuerte ni débil. Era definitiva. «He decidido». Estela no clavó la mirada, no preguntó. Esperó. Clara la sostuvo, y las palabras salieron con una claridad que a ella misma la sorprendió. «Voy a firmar». Pero con una condición. Estela no se movió. Un leve parpadeo dijo: «Sigue. Quiero escribirle una carta cada año, en su cumpleaños. No necesito respuesta, no necesito verla. Solo que se la den, que sepa que pienso en ella. Si algún día no la quiere leer, la rompen. Pero al menos que exista». Estela inspiró, lenta. Algo en su cara se ablandó. «Está bien», dijo. «Lo haremos». Clara sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la casa hubiera sido colocada sobre una máquina. Miró a Vivian, que jugaba con Clemente ajena al pacto que se tejía sobre su cabeza. Luego miró a Adela, que apretaba los labios para contener un «¿Estás segura?». Por último, miró la foto de David. Su sonrisa, congelada, no aprobaba ni condenaba. Era el testigo. «Entonces», dijo Estela, abriendo el folder, «empecemos». El bolígrafo cayó sobre la mesa con un sonido pequeño y definitivo. Afuera el cielo volvió a decidirse por la lluvia. Dentro una madre alzó la mano. Y el mundo, sin darse cuenta, se partió en 2. La lluvia golpeaba los vidrios como un metrónomo irregular mientras Clara sostenía el bolígrafo. Cada gota en la ventana parecía repetirle la misma pregunta. ¿De verdad? El aire del departamento olía a papel nuevo y a pan recalentado. Vivian, ajena al peso que flotaba en la sala, dibujaba círculos en el suelo con un lápiz de colores que Adela le había prestado. Estela abrió el folder y deslizó el documento principal. El sonido del papel fue tan nítido que Clara sintió un pequeño latigazo en la espalda. «Aquí», dijo Estela con voz suave. «Es solo una firma. Yo me encargaré de todo lo legal». Clara leyó la primera línea. «Renuncia irrevocable de derechos parentales». La palabra irrevocable se le clavó como una espina. Tomó aire, miró a su hija y luego a Adela, que se mantenía de pie junto a la puerta con las manos entrelazadas. Nadie habló. «¿Puedo?» Clara tragó saliva. «Puedo leer cada hoja en voz alta». «Necesito escucharlo», Estela asintió. La lectura fue lenta. Cada párrafo era un martillazo. Custodia total, responsabilidad legal transferida, confidencialidad. Cuando terminó,
El reloj marcaba las 10:30, y la casa entera parecía contener la respiración. Clara dejó el documento en la mesa. «Lo haré», dijo al fin, «porque quiero que Vivien tenga lo que yo no puedo darle. Pero quiero que sepas, Stella, que esta firma no borra mi amor». Stella sostuvo su mirada, quizás un poco menos firme que de costumbre. «Lo sé, y nunca se lo diré de otra manera», Clara afirmó. La tinta azul dibujó su nombre con un temblor que no pudo ocultar. En ese instante sintió un vacío, como si la casa entera hubiera perdido gravedad. Adela se acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No había palabras que pudieran tapar ese hueco. Stella guardó los papeles con la precisión de un ritual. «Cuando estén listos los trámites oficiales», explicó, «vendré a buscarla. Hoy mismo, si lo decides, puede empezar a vivir conmigo». Clara se quedó inmóvil. Era demasiado pronto, demasiado rápido, pero sabía que cualquier espera solo alargaría el dolor. Se agachó junto a su hija. «Cariño», susurró, «la señora Stella quiere llevarte a su casa para que tengas un cuarto grande y juguetes. Mamá va a estar siempre en tu corazón». Vivien frunció el ceño. «¿Tú vienes?» Clara sintió que el corazón se le partía. «No, mi cielo, pero te amo más que a todas las estrellas». La niña abrazó a su madre con una fuerza que parecía querer detener el tiempo. Clara le acarició el cabello, memorizando cada hebra, cada olor a jabón barato. Stella esperó en silencio, respetando el momento. Cuando Vivien se calmó un poco, la ayudó a ponerse su pequeño abrigo. Adela le dio a Clara un pañuelo sin decir palabra. La puerta se abrió. La luz de la mañana entró como una cuchilla. Vivien miró a su madre una última vez, con los ojos llenos de lágrimas. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi vida. Siempre». Stella tomó la mano de la niña y salió. Los pasos resonaron en el pasillo hasta perderse. La puerta se cerró. El silencio que quedó no era el silencio de antes. Era un silencio definitivo. Clara se dejó caer en la silla. Miró la foto de David. «Lo hice», susurró. «Ojalá haya sido lo correcto». Clara abrió la puerta. Stella estaba impecable, como si la noche no la hubiera tocado. Traía el mismo folder, ahora más grueso. Saludó a Adela con una inclinación y entró. El departamento la recibió con su mezcla de jabón y pan caliente. «Buenos días», dijo. «¿Cómo está la pequeña?» «Mejor», respondió Clara. Hubo un silencio de 2 segundos donde cabía una vida. Entonces Clara habló. Su voz no era fuerte ni débil. Era definitiva. «He decidido». Stella no clavó la mirada, no preguntó. Esperó. Clara la sostuvo, y las palabras salieron con una claridad que a ella misma la sorprendió. «Voy a firmar». Pero con una condición. Stella no se movió. Un leve parpadeo dijo: «Sigue. Quiero escribirle una carta cada año, en su cumpleaños. No necesito respuesta, no necesito verla. Solo que se la den, que sepa que pienso en ella. Si algún día no la quiere leer, la rompen. Pero al menos que exista». Stella inspiró, lenta. Algo en su cara se ablandó. «Está bien», dijo. «Lo haremos». Clara sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, como si la casa hubiera sido colocada sobre una máquina. Miró a Vivien, que jugaba con Clemente ajena al pacto que se tejía sobre su cabeza. Luego miró a Adela, que apretaba los labios para contener un «¿Estás segura?». Por último, miró la foto de David. Su sonrisa, congelada, no aprobaba ni condenaba. Era el testigo. «Entonces», dijo Stella, abriendo el folder, «empecemos». El bolígrafo cayó sobre la mesa con un sonido pequeño y definitivo. Afuera el cielo volvió a decidirse por la lluvia. Dentro una madre alzó la mano. Y el mundo, sin darse cuenta, se partió en 2. La lluvia golpeaba los vidrios como un metrónomo irregular mientras Clara sostenía el bolígrafo. Cada gota en la ventana parecía repetirle la misma pregunta. ¿De verdad? El aire del departamento olía a papel nuevo y a pan recalentado. Vivien, ajena al peso que flotaba en la sala, dibujaba círculos en el suelo con un lápiz de colores que Adela le había prestado. Stella abrió el folder y deslizó el documento principal. El sonido del papel fue tan nítido que Clara sintió un pequeño latigazo en la espalda. «Aquí», dijo Stella con voz suave. «Es solo una firma. Yo me encargaré de todo lo legal». Clara leyó la primera línea. «Renuncia irrevocable de derechos parentales». La palabra irrevocable se le clavó como una espina. Tomó aire, miró a su hija y luego a Adela,
que se mantenía de pie junto a la puerta con las manos entrelazadas. Nadie habló. ¿Puedo? Clara tragó saliva. ¿Puedo leer cada hoja en voz alta? Necesito escucharlo. Stella asintió. La lectura fue lenta. Cada párrafo era un martillazo. Custodia total, responsabilidad legal transferida, confidencialidad. Cuando terminó, el reloj marcaba las 10:30 y la casa entera parecía contener la respiración. Clara dejó el documento en la mesa. Lo haré, dijo al fin, porque quiero que Vivien tenga lo que yo no puedo darle. Pero quiero que sepas, Stella, que esta firma no borra mi amor. Stella sostuvo su mirada, quizás un poco menos firme que de costumbre. Lo sé, y nunca se lo diré de otra manera, Clara afirmó. La tinta azul dibujó su nombre con un temblor que no pudo ocultar. En ese instante sintió un vacío, como si la casa entera hubiera perdido gravedad. Adela se acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No había palabras que pudieran tapar ese hueco. Stella guardó los papeles con la precisión de un ritual. Cuando estén listos los trámites oficiales, explicó, vendré a buscarla. Hoy mismo, si lo decides, puede empezar a vivir conmigo. Clara se quedó inmóvil. Era demasiado pronto, demasiado rápido, pero sabía que cualquier espera solo alargaría el dolor. Se agachó junto a su hija. Cariño, susurró. La señora Stella quiere llevarte a su casa para que tengas un cuarto grande y juguetes. Mamá va a estar siempre en tu corazón. Vivien frunció el ceño. ¿Tú vienes? Clara sintió que el corazón se le partía. No, mi cielo, pero te amo más que a todas las estrellas. La niña abrazó a su madre con una fuerza que parecía querer detener el tiempo. Clara le acarició el cabello, memorizando cada hebra, cada olor a jabón barato. Stella esperó en silencio, respetando el momento. Cuando Vivien se calmó un poco, la ayudó a ponerse su pequeño abrigo. Adela le dio a Clara un pañuelo sin decir palabra. La puerta se abrió. La luz de la mañana entró como una cuchilla. Vivien miró a su madre una última vez, con los ojos llenos de lágrimas. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi vida. Siempre. Stella tomó la mano de la niña y salió. Los pasos resonaron en el pasillo hasta perderse. La puerta se cerró. El silencio que quedó no era el silencio de antes. Era un silencio definitivo. Clara se dejó caer en la silla. Miró la foto de David. Lo hice, susurró. Ojalá haya sido lo correcto. 20 años después de aquella firma que partió su vida en dos, Clara recibió una carta sencilla, sin adornos. En el remitente solo decía Vivien W. Con las manos temblorosas la abrió y leyó. Mamá, encontré las cartas que me escribiste cada cumpleaños. Las guardaron para mí. Las leí todas. Gracias por cada palabra, por cada pedacito de amor que resistió el tiempo. Estoy lista para encontrarte cuando tú quieras. Con todo mi cariño, Vivien. Las lágrimas de Clara no eran de tristeza, sino de alivio. Había esperado, había sufrido, y nunca había dejado de amar. Esa misma tarde, bajo un cielo encendido de naranja y violeta, madre e hija se reencontraron en un café del centro. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo necesidad de explicaciones. Vivien corrió a sus brazos, y Clara la abrazó como si aquel primer día nunca se hubiera interrumpido. Te he buscado en cada rincón de mi vida, susurró Vivien, y yo a ti en cada respiración, respondió Clara. No importaron los años, ni las heridas, ni las decisiones difíciles. En ese abrazo estaba todo, el dolor, el sacrificio, la esperanza y, sobre todo, el amor que jamás se quebró. Fin. Este epílogo cierra la narración. Clara y Vivien vuelven a encontrarse, confirmando que el vínculo que las unía nunca dependió de documentos ni de distancia, sino de un amor que resistió el tiempo.